vamos a empezar con la sesión de esta noche. Como se les había informado, vamos a empezar con este tema y posteriormente pasamos a la exposición de oxitóxicos y tocolíticos. Prácticamente nos faltan ya pocos temas para su examen final. En lo que es el test que se les ha hecho, el pretest, se les ha preguntado cosas puntuales, cosas que ya deberían ustedes conocer respecto a estos dos términos, estrógenos y progestágenos, que ya lo han hecho en fisiología, en embriología, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco de estos fármacos, porque sí se usan en farmacología estas dos sustancias. Se sintetizan, que pueden ir por separado, juntos, tienen diferentes mecanismos de acción. Vamos a iniciar la grabación de la sesión. Listo. Un favor, ¿me confirman si se escucha el audio? Sí se escucha, doctora. Muy bien, gracias, Daniela. Perfecto. Muy bien. Entonces, estrógenos y progestágenos, primero, para poder entender las acciones farmacológicas, hay que recordar qué funciones tienen los estrógenos, qué funciones tienen los progestágenos. Ambas sustancias también tienen sus antagonistas, ¿eh? Y obviamente uno de sus usos más conocidos de ambas sustancias son la terapia de anticoncepción hormonal, que puede ser oral, puede ser dérmico, mediante un dispositivo intrauterino, inyectables, etc. Muy bien. En forma resumida, el estrógeno, el estrógeno es el que va a hacer que crezca el endometrio antes de la ovulación, ¿eh? O sea, digamos, hace que ese endometrio, o sea, está en la fase proliferativa, ¿eh? Prolifera por eso el endometrio. En la progesterona mantiene ese endometrio proliferado para que el huevo anide si es que hay fecundación, ¿eh? Si es que hay fecundación. De este gráfico podemos recordar que la progesterona, por ejemplo, inicialmente es producida por el cuerpo lúteo, también por la glándula suprarrenal y después es mantenida por la placenta, ¿ya? Entonces, para recordar. Hablando del estrógeno, hablando puramente de estrógenos, el estrógeno se produce digo, sus precursores de los estrógenos son la androstenediona, que a través de una enzima que es la aromatasa, que es blanco farmacológico de algunas sustancias, este, va a pues producir, que se encuentra o que son producidas por las células de la granulosa, los estrógenos. También hay un estímulo que es la hormona folículo estimulante, FSH, que proviene del cerebro, que va a estimular la producción, la maduración digamos, la maduración folicular, y también va a estimular la producción de los estrógenos, o sea, del estradiol. Hay un feedback negativo, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Mientras más estradiol o más estrógenos hay, se produce menos FSH. Cuando hay menos cantidad, el FSH aumenta para que se produzca más estrógenos. Es como, digamos, es una retroalimentación negativa, ¿ya? Los estrógenos son sustancias que tienen acción a nivel intranuclear, ¿eh? Tienen receptores intranucleares, son de característica lipofílica, pero también tiene acciones en otras células del organismo, como son las células del útero, las células de la vagina, las células de las glándulas mamarias, trompas, hipotálamo, hipófisis, como un riñón y de otros órganos. ¿Ya? Entonces, es lo que estaba diciendo. Los estrógenos, como el estradiol, interviene mucho en la primera fase del ciclo menstrual, haciendo que el endometrio crezca. ¿Qué hace el estradiol? También induce a que se incrementen más receptores de estrógenos y también de progesterona.
prepara ese endometrio. La progesterona, al contrario, inhibe el número de receptores de estradiol, por eso es que hay menos estrógeno en la segunda fase del endometrio, tiene un efecto inhibitorio, mantiene ese endometrio que ha crecido inicialmente y lo vuelve más secretor. Por eso que se dice la primera fase, fase proliferativa, fase folicular, porque ahí va el folículo para que luego se libere el óvulo, y a la segunda fase se le dice fase secretoria o fase lútea, porque acá hay un cuerpo lúteo que está produciendo progesterona. Muy bien, entonces los estrógenos, hay estrógenos naturales como el estradiol que está mencionando constantemente, también está la estrona, pero también estrógenos semisintéticos, ¿eh? Por ejemplo, el etinilestradiol, mestranol, que son derivados de, digamos, esteroideos y no esteroideos, que están aquí mencionados, como el dienestrol, exestrol, etcétera, todos los que terminan en trol. Así como hay estrógenos, también hay sustancias antiestrógenas. Aquí vamos a hablar de tres principales que se usan mucho, por ejemplo, el clomifeno, que induce la ovulación, el tamoxifeno, que se puede usar en el cáncer mamario, y el danazol, que se puede usar en el tratamiento de la endometriosis. O sea, estas tienen acción antiestrogénica. Muy bien. Entonces, vamos ahora a recordar qué acciones tienen los estrógenos en el organismo. O sea, qué hace, o sea, qué funciones tienen los estrógenos en el organismo, sobre todo en el organismo de la mujer, ¿eh? Porque generalmente nosotras, las mujeres, son las que producimos más estrógenos si nos comparamos con los hombres. A ver, ¿quién quisiera participar? A ver, ¿qué acciones tienen los estrógenos? Nadie. Vamos. Entonces llamamos Silvana. Silvana, Espera, presente. ¿qué acciones tienen los estrógenos? O sea, ¿qué hacen en nuestro organismo los estrógenos? Una acción. ¿Qué hacen en tu organismo los Doctora, estrógenos, Silvana? doctora, ¿podría intervenir en lo que es el metabolismo? ¿Metabolismo de qué? Mm, El metabolismo de la grasa, más que todo. De la grasa. Ya algo, pero no está muy claro. Clady, Doctora, también, como dijo mi compañero, en el metabolismo de la grasa, también puede actuar en el fortalecimiento de los huesos. ya. Metabolismo de la grasa, fortalecimiento de los huesos. Henry, 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 no me escucha Henry. Daniela, Sí, doctora. ¿qué funciones tienen los estrógenos? Acciones farmacológicas. ¿O qué acciones tienen los estrógenos en el organismo? Ya, bueno, en el cuerpo aumentan el número de conductos galactóforos y también estimulan el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Muy bien, Daniela. Diego, ¿algo más que quieras agregar? Junto con la mayoría de andrógenos pueden también estimular y controlar el libido de la persona. Muy bien. Muy bien, chicos. Los estrógenos pues tienen muchas acciones en el organismo, por el cual se ha creado sustancias sintéticas a mejorar esas acciones farmacológicas, de acuerdo a para qué se quiere usar. Por ejemplo, una de las acciones de los estrógenos, sobre todo en el aparato reproductor femenino, hemos dicho que estimulan la producción o la maduración de ese folículo ovárico, mejora o estimula la maduración de la vagina, mejorando el revestimiento del epitelio poliestratificado de la vagina para que esté lubricado. Por eso es cuando con las pacientes están posmenopáusicas, hay pues atrofia vaginal con sequedad, Esa es una acción de los estrógenos y esa acción es muy conocida por el cual hay óvulos vaginales de estrógenos para mejorar la lubricación, mejorar la cubierta vaginal. Hemos dicho que mejora el crecimiento del endometrio,
tiene acción trófica sobre el miometrio. ¿Ya? En el hueso, muy bien lo han dicho, ayuda a preservar la densidad del hueso. Más adelante, cuando hablemos del metabolismo de calcio, vamos a ver qué acción tienen los estrógenos a nivel del hueso y por qué se usa en la prevención, sobre todo, de prevención, pero es en la prevención, ¿no? Para evitar que estas pacientes hagan, por ejemplo, disminuyan el riesgo de osteoporosis. Otra acción que es muy conocida es, por ejemplo, que aumenta las características físico-químicas del moco cervical, o sea, lo vuelve más filante. ¿Qué quiere decir? Más fluido, más, que nos dice que, digamos, está en condiciones aceptables para que, digamos, para que pueda atravesar el espermatozoide. Por eso es que en la primera etapa, que es en la fase proliferativa, donde el endometrio empieza a crecer, y está cerca a la ovulación, ahí es donde se vuelve más filante el moco cervical para que pues el espermatozoide pueda pasar sin ningún problema, porque está cerca al día ovulatorio. Y una forma de ver que la paciente, digamos, está cerca a la ovulación es justo viendo cuando lo ponen en una lámina periférica y se cristaliza este moco cervical formando las famosas hojas de lecho que nos dicen que hay acción estrogénica a nivel del moco cervical. ¿Ya? Por eso es que los estrógenos tienen más acción en esta primera fase, en la fase proliferativa, porque madura el óvulo, aumenta el espesor, las glándulas endometriales hipertrofian, aumentan de tamaño. Esa es la primera. Y está preparando justo antes de la ovulación. Pero como también sus compañeros han dicho, en las mamas tiene acción sobre todo en los conductos mamarios, no en las mismas glándulas, no en los racimos, sino en los conductos. O sea, en el estroma, donde va a contener a las glándulas. En el estroma lo vascularizan, ¿eh? Ahí tienen la acción. Mejora o es responsable de los caracteres sexuales, sobre todo de la mujer, y también la distribución del vello, muy responsable de todas esas acciones. Sabemos también que estos estrógenos es estimulada por la folícula estimulante, la hormona folícula estimulante, que como su nombre lo dice, estimula al folículo, a que ese folículo madure, ¿ya? Entonces acá hay un fenómeno de retroalimentación negativa, ¿eh? O sea, si hay muchos estrógenos, va a disminuir la producción de folículo estimulante. Si hay poco estrógenos, hace que se produzca más folículo estimulante. Esa es su retroalimentación negativa. Pero existe, y esta, la retroalimentación positiva, que justo es antes de la ovulación. O sea, en el día 14, se podría decir, de la ovulación, se produce esta retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Incrementa las cantidades de estrógenos para que se produzca esta hormona, la luteinizante, en mayores cantidades, que es la responsable de que ese óvulo se libere, o sea, de la ovulación en sí, que necesita mucha carga de esta. Pero hay otras hormonas también que van a regular este eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Por ejemplo, la inhibina, que tiene una acción similar a los de los estrógenos en cuanto a la retroalimentación negativa. ¿Ya? Como los estrógenos aumentan, pues que ese endometrio crezca, desarrolle, eh, si es que la paciente, por ejemplo, solo recibe estrógenos, puede aumentar el riesgo de cáncer endometrial, por eso hay que saber en qué momento dar. Y también por ese motivo es que no se usa solito en terapia de anticoncepción, siempre junto con progestágenos. ¿Ya? Ahora, dice incremento de riesgo de cáncer mamario. Hay un cáncer mamario que se da en las pacientes premenopáusicas u otras que se presentan en las posmenopáusicas. Ese riesgo sobre todo se ve en las premenopáusicas, donde hay aumento de los receptores de estrógenos, ¿eh? Pero en las posmenopáusicas ya también sirve como tratamiento antineoplásico, porque ya cambia, digamos,
la fisiopatología de la producción de esos tumores mamarios. ¿Ya? No se debe dar en la embarazada porque va a alterar el desarrollo fetal, puede alterar, para poner en riesgo a estos futuros bebés, sobre todo de sexo femenino, que hagan desarrollo de cáncer cervical y vaginal. Está contraindicado su uso en gestantes. ¿Ya? Entonces, dentro de las otras acciones que también lo han mencionado por ahí, hemos hecho la distribución de grasa. Me han dicho acción, creo, acción a nivel de las grasas, sobre todo del perfil lipídico. Los estrógenos tienen la función de disminuir el colesterol malo, que es el LDL, y aumentar el HDL. Por eso es que las mujeres que ya no producen estrógenos pueden tener más riesgo de hacer placas ateromatosas. Es un efecto protector. Pero también puede aumentar la retención de agua y sodio, y eso no conviene a pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ¿eh? Aumentan la coagulabilidad sanguínea, entonces puede haber riesgo de formación de trombos. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de terapia anticonceptiva hormonal, vamos a ver que este tipo de terapia hormonal no se debe dar en pacientes con riesgo cardiovascular alto por esta acción de los estrógenos, sobre todo en la coagulabilidad sanguínea, y por la acción de los progestágenos a nivel del metabolismo lipídico, que tienen acciones, digamos, no beneficiosas en respecto, sobre todo en estas pacientes que tienen más riesgo de hacer trombos o más riesgo de hacer problemas de infartos por dislipidemia, ¿ya? Porque cuando hay una combinación de estrógenos y progestágenos. Pero si solito hablo de estrógenos, los estrógenos, si solito hablo de estrógenos, tienen acción, digamos, protectora, ¿eh? Disminuye el LDL, incrementa el LDL. Pero la combinación ya como que no va, porque los progestágenos tienen una acción contraria. Aumentan los triglicéridos, aumentan el LDL, etcétera. Por eso hay que saber cuándo dar, a qué pacientes dar la terapia de anticoncepción hormonal. Muy bien, dentro de los efectos adversos, han muy conocidos las náuseas, la hipersensibilidad mamaria, el incremento de fenómenos tromboembólicos. Eso hay que conocerlo porque hemos dicho que tiene acción de incrementar la coagulabilidad sanguínea, ¿ya? Puede aparecer pseudomenstruación, eventual producción de edemas, por eso es que no se debe usar en pacientes con hipertensión e insuficiencia cardíaca. Usos terapéuticos. Si yo tengo una paciente con hipogonadismo que no produce estrógenos, puedo darle una terapia estrogénica sustitutiva, ¿ya? En estas pacientes que están en edad fértil. En la menopausia, generalmente para disminuir los síntomas posmenopáusicos. También en el acné y surtismo, donde hay mucha descarga androgénica, para tratar de estabilizar y disminuir esa producción de andrógenos, se puede dar estrógenos. En terapia antineoplásica, sobre todo en el cáncer de mama posmenopáusico, porque en el premenopáusico más bien puede hacer que acelere la enfermedad. Prevención de osteoporosis, no tratamiento. En anticoncepción hormonal, pero siempre con progestágenos, nunca solitos. En una vaginitis atrófica, y hemos dicho por qué, generalmente de uso tópico, de uso local. Muy bien, esta era otra pregunta, creo. El clomifeno es un antiestrógeno que disminuye, digamos, bloquea la acción de los estrógenos para que se produzca más GnRH, que es la hormona reguladora de gonadotropinas, y así se estimule a la folícula estimulante para que madure ese folículo, ¿ya? Madure ese folículo y al final, cuando ya está madurito, también se pueda liberar ese óvulo. Por eso es un fármaco ovulatorio, estimula la ovulación, ¿ya? Pero con acción antiestrogénica. El tamoxifeno es un fármaco que se usa en el tratamiento paliativo del cáncer de mama posmenopáusico, ¿ya? Posmenopáusico. Tiene también acción, pues, a nivel de los receptores de estrógenos. También tiene acción antiestrogénica. El danazol también
Pero el danazol lo que más se usa es por su acción de inhibir la formación de esos, digamos, de esos de endometrio ectópicos que puede haber pues, en las pacientes con endometriosis, donde se producen en diferentes partes, ya sea hasta su sistema reproductor hasta fuera de este. Entonces, el danazol inhibe la ovulación, altera la esteroidogénesis ovárica, por lo cual va a disminuir, pues, se puede usar en el tratamiento de la endometriosis, ya que va a suprimir la función ovárica, se une a los receptores andrógenos, de progesterona y de glucocorticoides. ¿Ya? Se tiene esta acción también antiestrogénica. ¿Ya? Entonces, esa es por una parte los estrógenos. Ahora, por otra parte, la progesterona, progestina, progestágenos, eh, tienen acción sobre todo en la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Después de que se produce la ovulación, hace que ese endometrio se vuelva secretor para que recepcione al huevo cigoto, si es que se ha producido la fecundación. ¿Es producida por quién? Por el cuerpo lúteo después de la ovulación. Y si se produce la anidación, la fecundación, pues será producido posteriormente por la placenta. Los progestágenos hay también sintéticos. Aquí vamos a hablar de la hidroprogesterona, medroxiprogesterona, etilidol, gestrel, levonorgestrel. Este levonorgestrel, si ustedes ven, por ejemplo, las pastillas del día siguiente, se usan pequeñas dosis de progestágenos. O sea, en la anticoncepción hormonal yo puedo usar progestágenos solos, más no estrógenos solos. Si voy a usar estrógenos, tengo que usar siempre asociados a progestágenos. También hay antiprogestágenos como la mifepristona, que se puede usar para inducir los abortos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los progestágenos, al igual que los estrógenos, también tienen acción a nivel nuclear, ¿ya? A nivel nuclear. Tienen, como hemos dicho, tiene acción en la segunda fase del ciclo menstrual, hacen que esas glándulas endometriales se hinchen y se carguen de secreciones. Por eso se llama fase secretoria, la prepara para que nide, si hubo fecundación, para que el huevo se implante bien y esté bien nutrido. Aparte de convertir al endometrio en un endometrio receptor, va a inhibir la contractilidad del endometrio para que ese huevo pues no sea expulsado. El número de glándulas, estas sí actúan a nivel de las glándulas mamarias, no de los conductos, sino de los mismos acinos. Disminuye el espesor del moco cervical, por eso es que en la segunda fase se supone que ha habido anidación, ya no es necesario que el esperma entre, por eso lo vuelve hostil al ingreso del espermatozoides. Por tanto, no se forman hojas de lecho cuando estamos en la fase secretoria o también llamada fase lútea. ¿Ya? Puede elevar la temperatura en grados centígrados después de la ovulación, es en función de los progestágenos. Bien, miren, como pueden ver, en la primera fase, el amarillito es progesterona, es producida por el cuerpo lúteo, les he dicho, inicialmente. Pero a medida que el bebé crece, tiene que ser mantenido, porque la progestágeno significa de gestación, que hace que la gestación pueda ser viable. Entonces, en la segunda parte, cuando está grande o ya hay placenta, va a ser producida por la placenta y mantenida por el placenta hasta que se pueda iniciar el trabajo de parto, ¿ya? Pero también tiene una acción de disminuir los linfocitos T. Por eso es que las mujeres embarazadas pueden tener la inmunidad baja, la linfopenia, que es propio de las gestantes, con más riesgo incluso de sufrir infecciones virales. Y eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en las infecciones por H1N1 que se dio en el 2009 en la pandemia, afectaba mucho a las gestantes, justamente por por esa hipótesis de la disminución de la actividad de los linfocitos que la predisponía
hacer más complicaciones, ¿eh? Por esta enfermedad. Hemos dicho que los progestágenos, estos sí aumentan los triglicéridos, el colesterol malo, ¿ya? Y puede poner riesgo al paciente de complicarse o aparecer enfermedades cardiovasculares. Por eso es que la terapia de anticoncepción hormonal no se da, no se debe usar, es un alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Mm, Opción de los progestágenos, aparte de la anticoncepción hormonal, es, por ejemplo, en la amenaza de aborto. A veces cuando las pacientes entran en amenaza, dicen, vamos a comprar progestágenos para tratar de hacer que ese embarazo sea viable. También se puede usar en la atención, en la dismenorrea, en la atención premenstrual, en la hemorragia uterina funcional, en la endometriosis, en el cáncer de endometrio, porque ahí no estimula el crecimiento. Muy bien. Entonces, juntando los fármacos, vamos y esto ya lo conocen, ¿eh? En la anticoncepción hay muchos métodos anticonceptivos, desde los implantes, el bloqueo tubárico bilateral, la vasectomía, los dispositivos intrauterinos y la famosa terapia anticoncepción hormonal, que se puede producir, se puede dar por vía oral, parenteral o inyectables, que son los intramusculares, parches, incluso dispositivos intradérmicos, etcétera, que contienen ya sea estrógenos y progestágenos, o ya sea progestágenos solos, ¿ya? Que usándolo de manera adecuada, el índice digamos, de efectividad es muy bueno, ¿eh? Si se usa de manera inadecuada, obviamente puede disminuir su efectividad. Entonces, cuando hablo de terapia anticonceptiva hormonal, yo digo, los anticonceptivos pueden ser combinados, o sea, estrógenos y progestágenos, o solo contener progestágenos. No hay anticonceptivos solo con estrógenos, eso no existe. ¿Ya? Si hablo de los anticonceptivos hormonales, pueden ser las famosas pastillas, ¿eh? Los anticonceptivos hormonales combinados, que primero sea estrógenos y luego progestágenos, o los combinados de depósito como los inyectables, los parches, que liberan constantemente estas hormonas, el anillo o estos dispositivos implantes subcutáneos también. Los que solo contienen progestágenos, igualito, pueden estar en píldoras, en inyectables, en implantes o en anillo vaginal que solo contienen progestágenos. Entonces, ¿cuál es su acción? O sea, si yo combino ambos, voy a combinar la acción, digamos, del estrógeno y algunas acciones del progestágeno. Va a suprimir la ovulación. Pues como hay mucho estrógeno liberándose, ya no se va a liberar la folículo estimulante, por tanto no se va a estimular al folículo y por tanto no va a haber ovulación. Inhibe la ovulación. Espesa el moco cervical, que era una acción de los progestágenos, ¿eh? Modifica ese moco cervical. Por eso que se usan combinados, ¿eh? Porque no se puede usar solito el estrógeno. Ahora, el progestágeno sí se puede usar solito porque primero, nunca va a estimular la ovulación y segundo, mejora o espesa el moco cervical, impidiendo pues que el espermatozoide pueda pasar a través de convirtiéndolo en un ambiente muy hostil. Entonces, se puede usar ya sea mensual, trimestral, régimen combinado, etcétera. Hay varias formas, hablando en forma general de la terapia hormonal, ¿ya? Por ejemplo, este es el Norplag, ¿eh? que se pone en pequeñas cápsulas debajo de la piel, se inyecta y van liberando estrógenos y progestágenos. Entonces, yo les había dicho en un inicio que los estrógenos pueden aumentar la coagulabilidad sanguínea y los progestágenos pueden alterar los niveles de lípidos, sobre todo aumentar los lípidos malos como el LDL. Entonces, si yo uso terapia anticonceptiva hormonal donde siempre va a contener progestágenos, tengo que tener cuidado de usar en pacientes en riesgo de tromboembolias, que han tenido antecedentes de trombos o tienen alto riesgo cardiovascular. O sea, mujeres con alto riesgo cardiovascular no se usa terapia anticonceptiva hormonal.
En hipertensas no se usa terapia anticonceptiva hormonal. En pacientes que tienen factores de riesgo asociados para aumentar su riesgo cardiovascular, no se debe usar terapia anticonceptiva hormonal. Entonces, las contraindicaciones serán historia de tromboflebitis o fenómenos tromboembólicos. O sea, si una paciente ha sido hospitalizada por una trombosis venosa profunda, jamás le daré pues un anticonceptivo hormonal. Enfermedades cerebrovasculares o trastornos arteriales coronarios. Mujeres fumadoras mayores de 35, obviamente las mujeres mayores tienen pues más riesgo de hacer estos fenómenos, peor si son fumadoras, que es un factor de riesgo más. Neoplasia de órganos femeninos, como cáncer de mama, cuello uterino, vagina, que son estrógenos dependientes. Enfermedades hepáticas y pacientes con varios factores de riesgo cardiovascular. Ahí viene, como dice la edad, ser diabética, ser hipertensa, tabaquismo. En ese tipo de pacientes no puede usar terapia anticonceptiva hormonal, ya sea de depósito inyectable, píldoras, todo lo que libere hormonas. Tendré que buscar otra opción que no se libere hormonas. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos a ver. Creo que sigo ahí. Sí. Listo. Bien. Vamos. Alberto Junior. Alberto Junior. Sí, doctora. Alberto Junior. El clomifenaco. Alternativa. Perdón, la alternativa verdadera. Es un estrógeno. ¿Cuál es la Un respuesta? antiestrógeno, doctor. Muy bien, hemos dicho un antiestrógeno que se usa para estimular la ovulación y actúa, obviamente, sobre los receptores de estrógenos. Muy bien. Alicia Michelle. Presente, doctor. Todas son funciones de los estrógenos, menos uno de ellos. ¿Cuál no es función de los estrógenos? Vuelve al moco cervical poco filante. Muy bien, hemos dicho que los estrógenos va a hacer que ese moco cervical sea más filante para que haya mejor pasaje de los espermatozoides. Estimula la maduración. Los ovarios, o sea, por eso se llama tiene esa acción, ayuda a revestimiento de la vagina, acción en el miometrio, etc. A ver, Anthony Daphne. Sí, doctora. La progesterona tiene estímulo trófico y proliferación de los conductos mamarios, el estroma y la vascularización y los tejidos grasos de la mama. ¿Eso es verdadero o falso? Ese sería otra. ¿Ya? ¿Cuál es Claro, la progesterona, hemos dicho a nivel de la mama, actúa en los acinos mamarios, en la misma glándula. Esta acción es de los estrógenos. Los estrógenos actúan en los conductos mamarios. Muy bien, Anthony. A ver, ¿quién quiere responder esta pregunta para puntitos? Paulo. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Paulo. Sería la hormona luteinizante, doctora. Muy bien, la hormona responsable de la ovulación a la mitad del ciclo es la hormona luteinizante por una retroalimentación positiva que existe de los estrógenos que estimula que se produzca más luteinizante. Muy bien, segunda pregunta. ¿Quién quiere puntitos? Dice, a nivel de los huesos. Alexandra Cortés. Ya, doctora, a nivel de los huesos, los estrógenos estimulan la proliferación de la matriz ósea de los osteoblastos. Ya, muy bien, O sea, tienen acción por eso de prevención de la osteoporosis. Muy bien, siguiente pregunta. Diego. Sí, doctora. Lee, por favor, la siguiente pregunta y cuál es la respuesta.
Dentro de los efectos adversos de los estrógenos, uno de ellos es falso. Él sería la eliminación de sodio y agua, doctora. Claro, hemos dicho que los estrógenos pueden inducir la retención de agua y sodio, y por eso es que no se debe dar en pacientes con hiper. Muy bien, vamos a la siguiente, Cleidy. Ya, son funciones de la progesterona menos una de ellos. Disminuyen el espesor del moco cervical. Claro, menos uno de ellos disminuyen el espesor del moco cervical. Claro, lo vuelven más filantes, ¿eh? Lo que hemos, al contrario, perdón, la progesterona al contrario aumenta el espesor. ¿Sí? Por eso es que tienen acción de impedir el pasaje de los espermatozoides. Por ese motivo se usa en la terapia anticonceptiva hormonal. Vamos, Jorge. Léelo, por favor, Jorge. Muy bien, porque son progestágenos, o sea, que estimulan la gestación, que ese huevo no sea expulsado cuando se produce la fecundación. Por eso es que inhiben la contractilidad uterina y se puede usar en la amenaza de aborto. Y también tiene acción de disminuir la actividad de los linfocitos B, por eso que las pacientes gestantes tienen pues cierta acción, digamos, inmunosupresión. Vamos, ¿quién quiere la siguiente? Dice, son indicaciones de los estrógenos. Nadie. Claudia Fernanda. Presente, doctora. Buenas noches. A ver. Son indicaciones de los estrógenos. Doctora, podría ser la... ¿Cuál no es? Doctora, la amenaza de aborto puede ser. La amenaza. No, es la A, la Ya, disminución. nadie me ha dicho nada de esta pregunta. A ver, ¿quién me dice el error de esta pregunta? Nadie se ha dado cuenta, ya no les considero entonces. A ver, Juan Carlos. Juan Carlos no está. Luis Fernando. Luis Fernando tampoco está. June Araceli. Presente, doctora. Buenas noches. A ver, ¿está bien la pregunta o está mal? Nadie se ha dado cuenta. A ver, Amparo. ¿Sería hemorragia uterina disfuncional? Hemorragia uterina disfuncional. Paulo. Doctora, en vez de decir estrógeno, debería ser progesterona. Exacto, es progesterona. ¿Ya? La progesterona estas son indicaciones de la progesterona. Y acá por eso esta preguntita está mal formulada. Nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo les voy a contestar? Ya hay una menos. Por las células. Patricia. Por la granulosa ovárica, doctora. Muy bien, eso ya hemos visto por las células del ovario, sobre todo la granulosa. Muy bien, chicos. Entonces, eso es respecto a este tema. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que es oxitóxicos citocolíticos. Creo que eso sí lo presentan sus compañeros.